Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo resolver un cuadrado de binomio. Bien, por empezar, tenemos que aclarar que cuando nosotros tenemos una expresión en suma con alguna potencia, no se puede hacer la propiedad distributiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propiedad distributiva solamente es válida para multiplicación, ¿sí? Si acá fuera una multiplicación, podríamos hacerlo, o lo mismo si fuera una división. Ahora, cuando tenemos una suma, no podemos efectuar la propiedad distributiva. Al no poder efectuarla es lo que tenemos y aplicamos el cuadrado de binomio. Bien, ¿en qué consiste el cuadrado del binomio? El cuadrado del binomio tiene que ver con una fórmula. La fórmula nos dice que si tenemos dos expresiones que se encuentran sumando, la forma de resolverlo es elevar el primer término al cuadrado más la multiplicación de 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Esto en el caso de si los términos se están sumando. Ahora, si nuestros términos se encuentran restando, la forma de resolverlo es lo mismo, lo único que tenemos un cambio en el signo, ya que el primer término se eleva al cuadrado, pero ahora en vez de sumar vamos a restar 2 por la multiplicación del primer término por el segundo término y luego volvemos a sumar el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Estas son las fórmulas del cuadrado de binomio. Bien, fíjense que, ¿qué es cuadrado de binomio? Tenemos dos términos, por eso se llama binomio, y cuadrado porque están elevado al cuadrado. Ahora, la respuesta son tres términos. Y estos tres términos también son conocidos como trinomio, cuadrado, perfecto. ¿Bien? Es decir, que mi expresión antes del igual, del lado izquierdo del igual, se llama cuadrado de binomio y cuando se encuentra resuelto se llama trinomio cuadrado perfecto. Bien, vamos a ver cómo resolver esto. Bueno, para resolver esto lo que tenemos que fijarnos es, vamos a comenzar con una expresión simple, por ejemplo, x más 3 al cuadrado. Bien, ¿qué nos vamos a fijar acá? Siempre vamos a llamar por convención, el que se encuentra primero le vamos a decir, va a ser nuestro primer término y el que aparece segundo es nuestro segundo término. Bien, entonces vamos a operar. Nos dice la fórmula que tenemos que elevar el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Luego dice que hagamos más 2 por el primer término, que sabemos que es x, por el segundo término, que sabemos que es 3. Entonces, por el primero, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Ahí ya apliqué correctamente mi fórmula. Bueno, veamos qué pasa. Ahora tenemos que tratar de arreglarlo un poco más. X al cuadrado, no podemos hacer más nada, por lo que nos queda x al cuadrado. En este segundo término tenemos 2 por x por 3 y siempre que multipliquemos es números con números, variables con variables. En este caso tenemos dos números, por lo que 2 por 3 nos da 6 y x no tenemos que multiplicarla, la dejamos al costado. Y finalmente tenemos 3 al cuadrado que es 9. Y ahí nos queda resuelto nuestro binomio. Bien, veamos otro ejemplo. Digamos que yo ahora tuviera 3x más 5 al cuadrado. Bien, ¿qué tiene de distinto? Que, bueno, ahora la x está multiplicada, pero sigue habiendo un primer término y un segundo término. Entonces, repetimos la fórmula. Primer término al cuadrado, más, porque dice más, 2 por primer término, que es x, 3x, por segundo término, que es 5, más segundo término al cuadrado. Bien, y ahora tengo que resolver. Fíjense que yo acá puse entre paréntesis el 3x al cuadrado. Bien, ¿por qué está entre paréntesis? Porque si yo no hubiera puesto este paréntesis, la expresión es 3x cuadrado.
como que solamente hubiéramos elevado la x, pero nosotros queremos elevar todo el 3x al cuadrado. Entonces, lo que se hace acá es aplicar la distributiva. Y recuerden que dije, acá sí puedo aplicar la distributiva porque entre el 3 y las x hay una multiplicación. Entonces la potencia sí es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, no con la suma y la resta, y por eso es que hacemos el cuadrado de binomio. Entonces, al aplicar la distributiva, ¿qué tenemos? 3 al cuadrado, que nos da 9, x al cuadrado, que nos da x al cuadrado. Vemos nuestro segundo término y también, como dijimos, hacemos números con números. Números con números tenemos 2 por 3, 6, por 5, 30, x. Y finalmente 5 al cuadrado, que nos da 25, y ahí nos termina quedando resuelto nuestro segundo binomio. Bien, veamos un tercer binomio. A ver, en nuestro tercer binomio vamos a poner, por ejemplo, 4x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Bueno, fíjense que acá ahora tenemos dos variables. No importa. La forma de resolución es exactamente la misma. No importa que existan dos variables dentro del cuadrado, del binomio. Lo importante es que se respete efectivamente que sea un binomio. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Ok, nos dice que el primer término, en este caso 4x cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Luego, fíjense que tenemos un menos. Entonces, al tener un menos, ponemos menos, y ahora sí escribimos 2 por el primer término, que es 4x cuadrado, por el segundo término, que es 3y. Y luego, más nuestro segundo término, que es 3y al cuadrado. Bien, empezamos a resolver. De vuelta, acá tenemos que hacer la distributiva. Bien, ¿qué tenemos? 4 al cuadrado, que nos da 16, y x al cuadrado, que por propiedades de la potencia, cuando yo multiplico, es decir, ¿se acuerdan cuando teníamos una potencia elevada a otra potencia? Lo que se hace es multiplicar mis exponentes, ¿sí? En este caso hacemos 2 por 2, que nos termina quedando x a la cuarta. Menos, vamos a ver nuestro segundo término. Bien, ¿qué dijimos? Números con números y variables con variables. Nos queda 2 por 4, 8, y 8 por 3, 24. Y las variables, en este caso, tenemos x e y, que son distintas, por lo tanto las vamos a dejar como x cuadrado e y. Las dos juntas, pero no se mezclan entre sí, ¿sí? No se convierte en x cubo ni en y cubo, sino que nos quedan las dos expresadas. Y finalmente, el último término, que también, fíjense, tenemos que aplicar la distributiva. Nos quedaría 3 al cuadrado, que sabemos que es 9, y al cuadrado, que es y al cuadrado. Y ahí tenemos resuelto nuestro tercer binomio. Y ahora vamos a ver un caso más distinto, que es donde, por ejemplo, nosotros tenemos esta expresión. Nos aparece x más y menos 1 al cuadrado. Y acá yo podría decir, vamos a escribirlo mejor, que no tengo un binomio. A ver, ¿qué problema tenemos acá? Ok, fijémonos bien. Si yo lo miro así y lo analizo separando en términos, sí tengo un binomio, porque tengo un término y un segundo término. Ahora, si yo sacaría los paréntesis, no tendría un cuadrado de binomio, ¿sí? Tendría 3 términos al cuadrado y lo tendríamos que hacer es una doble distributiva. Entonces, ¿qué vamos a tomar? No vamos a remover ese paréntesis ni aplicar la regla de signos, sino que vamos a tomar como que este va a ser nuestro primer término y menos 1 va a ser nuestro segundo término. Entonces vamos a aplicar la fórmula teniendo en cuenta eso. Bien, nuestro primer término, ¿qué dice? Nuestro primer término es primer término al cuadrado. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Más 2 por nuestro primer término, que es x, por nuestro segundo término, que es y menos 1. ¿Sí? Más nuestro segundo término al cuadrado. Bien, bueno,
Pero ¿qué pasa? Vamos a resolver esto un poco más. Si yo resuelvo esto, ¿sí? Tenemos el primer término, nos queda x cuadrado, perfecto. Y acá, fíjense que tenemos como una multiplicación y un paréntesis. Entonces tenemos que aplicar la distributiva. Entonces tenemos 2x por y, ¿sí? Esto yo lo puedo, 2 por x lo tomamos como 2x y 2x por y lo notamos como 2xy, ¿sí? Porque las variables, si no se pueden juntar, se ponen las dos. Y luego tenemos menos 2x por 1, que nos va a dar 2 por 1 es 2, así que nos queda 2x. Bien, pero el problema está en el tercer término, porque este término que tenemos acá es a su vez un cuadrado de binomio también. Entonces tenemos que aplicar nuevamente cuadrado de binomio. Entonces ponemos más y empezamos a ver cómo escribir esta cuenta. ¿Y qué nos decía la cuenta? Bien, es un paréntesis. Entonces, el primer término al cuadrado. Veo que ahora tenemos un menos. Como tenemos un menos, ponemos menos 2 por el primer término por el segundo término. Y ahora finalmente más el segundo término al cuadrado. Bien, arreglemos esta expresión que tenemos acá. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando x cuadrado, 2xy, menos 2x, más y al cuadrado. Acá tenemos que hacer una multiplicación y recordemos que solamente los números. Entonces 2 por 1 nos da 2, nos da menos 2y. Y finalmente 1 al cuadrado que nos da 1. Y esta expresión que nos quedó acá es la resultante de nuestro cuadrado de binomio. Ahora, podríamos decir, ¿por qué no nos quedaron tres términos? No nos quedaron tres términos porque originalmente tampoco teníamos tres términos. Solamente que notamos nos aprovechamos de esta propiedad de cuadrado de binomio, de separarlo en dos términos para poder explicar y aplicar la fórmula. Si no hubiéramos aplicado la fórmula, tendríamos que haber hecho una doble distributiva. Entonces, vamos a ver cómo era el camino aplicando una doble distributiva, es decir, sin hacer el cuadrado de binomio. Bueno, si yo hubiera quitado los paréntesis, esto me hubiera quedado así, y no hay fórmula que me resuelva esto, ¿sí? No puedo aplicarla. No puedo aplicar el cuadrado de binomio porque son tres términos. Entonces, la forma de resolver esto es hacer una distributiva doble. ¿Qué significa doble? Es que yo ese corchete lo voy a multiplicar por sí mismo dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque tenemos una potencia 2. Si fuera una potencia 3, 3 veces. Si fuera una potencia 4, 4 veces. Bien, y ahora tenemos que hacer una distributiva con cada uno de los términos. Es decir, la x por estos tres términos, la y por estos tres términos y el menos 1 por estos tres términos. Comencemos entonces. X por x nos va a dar x cuadrado. ¿Sí? Porque también teníamos la propiedad de que si las bases eran iguales, por ejemplo, si teníamos x a la a por x a la b, como las bases son iguales, los exponentes se nos suman. Entonces, x a la 1 por x a la 1, x a la 2. X por y, que nos va a quedar xy, son distintas, no las agrupo. Y x por menos 1, que nos va a quedar menos x. Bien, terminé con la x, vamos con la y. Y por x, que nos va a quedar ix. Y por y, que nos va a quedar y al cuadrado. E y por menos 1, que nos va a quedar menos y. Y finalmente, el menos 1. Menos 1 por x, que es menos x, menos 1 por y, que es menos y menos 1 por menos 1, que es más 1. Bueno, empiezo a agrupar. X cuadrado tengo una sola. Bien, y ahora fíjense que yo acá tengo xy e ix, que son expresiones equivalentes, porque cuando yo tengo una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, xy o ix en una multiplicación es lo mismo. Entonces, si tengo 1 y acá tengo sumado 1, 1 más 1 significa que tengo 2xy. Bien, hago lo mismo con las x. A ver, tengo una menos x y menos x nos va a dar menos 2x. Luego nos viene el y cuadrado que está solo.
Y luego tenemos el menos i, que es menos 2i, y finalmente el 1 solo, que es esto. Y ahora podemos comprobar que efectivamente la expresión que tengo acá haciendo la doble distributiva es la misma que la que tengo aquí arriba. Solamente que tenemos un poco más de posibilidad de equivocación cuando hacemos la distributiva con el tema de los signos. Pero al haber dejado el paréntesis, pudimos aprovechar la propiedad que nos ofrece el cuadrado de binomio. Bien, cualquier duda que tengan, me lo dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.